Hay una fecha en un flyer que, si la conectas con tres objetos que aparecen en la escena final de la obra, cambia por completo cómo leemos la temporada 5, 6 de noviembre de 1959. Ese pequeño sello temporal actúa como hilo conductor entre un experimento militar, una cueva de Nevada, un telescopio olvidado y la forma en que la serie nos presenta al antagonista que llamamos Vecna. Vamos a armar ese mapa pieza por pieza y a mostrar por qué Stranger Things: The First Shadow no es solo un complemento estético, es una lupa que ilumina puntos ciegos del canon y nos ofrece claves directas, pero nunca concluyentes, para lo que la temporada 5 podría cerrar o reescribir. Primero, ¿qué es la obra y por qué importa para la serie? En términos sencillos, The First Shadow propone un origen teatralizado para varios elementos que los espectadores ya conocíamos por goteo: experimentos clandestinos vinculados a un proyecto militar, un niño extraordinario llamado Henry Creel, 001, y un fenómeno memético psíquico que en la pieza se materializa como un mind flare, una manifestación que mezcla imagen, fragmento de memoria y presencia conspirativa. La obra se estrenó en Londres y, con cambios importantes, pasó a Nueva York. Esa transición no es menor. Algunos añadidos de la versión de Broadway empujan la lectura hacia la conexión directa con la temporada 5. Debemos mantener la diferencia clara. Lo que sucede en la obra es textual y visible, lo que sucede en la serie es canónico televisivo, y lo que proponemos son lecturas interpretativas que combinan ambos para generar hipótesis sobre la quinta temporada. Si esto te interesa y quieres un mapa visual completo de todas las pruebas, suscríbete o revisa nuestra playlist dedicada al lore. Lo prometido es que te dejará ver los mismos detalles que estamos por desmenuzar. Empecemos por el prólogo. Project Rainbow, USS Eldridge y el Capitán Briner. En la obra, la escena inicial se abre con un ambiente de laboratorio militar y un texto proyectado que remite claramente al mítico experimento del USS Eldridge, ese proyecto de invisibilidad naval envuelto en teorías conspirativas, pero aquí lo teatralizan como la primera manifestación práctica de experimentos sobre campos que interfieren con la percepción y con la materia mental. En la versión teatral, el nombre Briner aparece ligado a dos generaciones: Dr. Martin Briner, el científico frío y metódico que dirige la investigación, y en ciertas representaciones, especialmente en la versión de Nueva York, un Captain Briner que actúa en el prólogo como legado militar y símbolo del pasado operacional. Esto es un hecho en la obra. Los Briner existen como figura científica y figura militar. En la serie, el linaje Briner no había sido explicitado de ese modo. Ahí es donde la obra propone un puente. Atención a las evidencias que sostienen la hipótesis de que Project Rainbow está narrativamente conectado con la aparición del Mind Flare y, por extensión, con lo que vemos en la temporada 5. Primera evidencia. El prólogo proyecta una fecha y un texto que vinculan los experimentos a finales de los años 50. Esa misma gama temporal aparece en flyers y documentos escenográficos que resurgen en el acto posterior. Segunda evidencia, las descripciones visuales del laboratorio en la obra, luces intermitentes, pantallas con trazas y un dispositivo central que emite pequeñas descargas visuales, son replicadas sin variaciones cosméticas en la iconografía de la serie, cuando se muestran archivos de laboratorio. Es decir, el lenguaje visual coincide. Tercera evidencia, la obra cita explícitamente, en una línea corta y potente, el nombre USS Eldridge. No es una metáfora. El montaje remite a un experimento naval transformado en experimento sobre campos mentales en tierra firme. De estos tres puntos se desprende una lectura plausible y de alta plausibilidad. La obra sugiere que los experimentos militares que inspiraron Project Rainbow son la cuna operativa de lo que luego en Hawkins será investigado por Brenner y por el laboratorio. Es importante recalcar, esto sucede en la obra. La serie ofrece indicios compatibles, pero no declara, de forma explícita, que ambos relatos sean la misma cadena causal. Por eso hablamos de plausible, no de confirmado. Retrocedamos a Nevada. La cueva y el telescopio de Captain Midnight. Una de las escenas más potentes de la obra muestra a un niño dentro de una caverna,
una luz azul-verde que sube desde una grieta y colgando en un rincón, un telescopio con una placa que lo identifica como perteneciente al Captain Midnight Telescope. Esa imagen no es accidental. En la temporada 5, el mismo telescopio aparece en un archivo fotográfico y sirve como ancla física que conecta a Henry Creel con un evento primordial. He aquí las pruebas que sostienen la lectura de que la cueva y la descarga en Nevada son el momento donde el Mind Flare se siembra. Primero, la presencia del telescopio en ambas piezas, la obra lo muestra en escena, la serie lo resguarda como objeto en un archivo. Segundo, la fecha 6/11 de 1959 aparece tanto en flyers asociados a ese suceso como en documentos que dentro de la obra se proyectan y señalan como fecha del incidente. Y tercero, la puesta en escena utiliza el recurso del scream y de la proyección de partículas, un efecto visual que la obra repite justo cuando el niño entra en contacto con la emanación. Estas partículas son representadas como información, como memoria comprimida que se filtra al niño. Eso es algo que la obra hace de modo explícito. Por tanto, la hipótesis de que Nevada es el punto de origen del Mind Flare tiene al menos 3 apoyos textuales visuales, lo cual la sitúa como una teoría de alta o alta media plausibilidad, pero no la convierte en verdad canónica dentro de la serie hasta que los guionistas televisivos lo confirmen. Ese momento en la cueva funciona en la obra tanto como suceso literal como metáfora. Literal porque hay una anomalía que atraviesa a uno de los personajes. Metafórica porque el play within the play que veremos luego, Dark of the Moon, usa la misma idea, un otro que actúa desde dentro. Aquí hay que detenerse en la figura de Henry Creel, o 001, tal y como la presenta la obra. En escena, Henry no es simplemente un niño malo. La puesta lo muestra como alguien que siente su propia distancia respecto al resto. La dirección de arte usa sombras y superposiciones para convertir sus movimientos en un solo casi inmóvil, como si hubiera otra conciencia que tironea de él. Esa construcción dramática refracta la visión de Vecna en la serie. No es solo un monstruo escarpado, sino la configuración de una mente que ha sido moldeada y expuesta a materia psíquica. En términos de evidencia textual, la obra coloca a Henry en la cueva con el telescopio, lo asocia directamente con la fecha 6/11 de 1959 y luego, en una mesa de laboratorio posterior, muestra una secuencia donde su sangre, o fluido, es utilizado en ensayos. Estas 3 apariciones concatenadas, cueva, telescopio, fecha, transfusión, conforman la cadena que la obra sugiere como origen. En la serie vemos elementos equivalentes, experimentos con niños, transfusiones, Eleven, pero la obra completa el gesto narrativo con un prólogo que ata fechas y objetos, algo que la televisión había dejado más disperso. Llegamos a Hawkins, 1959, el elenco juvenil y el play within the play. La obra inserta un acto donde chicos de la ciudad representan Dark of the Moon, y en esa capa metateatral aparecen versiones jóvenes de personajes que luego reconoceremos como Joyce, Hopper, Bob Newby y una joven Patty. Aquí la función simbólica es doble. Por un lado, el juego escolar subraya que Hawkins fue desde siempre un lugar donde la inocencia y la manipulación coexisten. Por otro lado, el play within the play actúa como espejo, una metáfora que la serie frecuentemente convierte en literal. Es un hecho de la obra que estos jóvenes existen en escena y que el montaje los entrelaza, con Henry, a veces como compañeros, a veces como víctimas. En varias escenas, el texto muestra nombres que se corresponden con la lista de niños que circularán más tarde alrededor del laboratorio. Esa lista es otra evidencia. Durante el episodio del laboratorio aparece un cuaderno o un roster con designaciones numéricas, de 001 en adelante, y la obra se toma la molestia de marcar órdenes y transfusiones entre esos números. La correlación entre la lista teatral y los archivos de la serie nos da herramientas para leer la dirección del experimento. No es azar, sino un proyecto que identifica, cataloga y reitera. En el laboratorio de Brenner, eso ocurre en el bloque siguiente de la obra, la Rainbow Room se presenta como el espacio central donde la manufactura de poderes se vuelve técnica. Allí se exhiben máquinas, luces psicodélicas, no ornamentales, parte del experimento,
y una escena de transfusión que en la versión de Londres es cruda pero contenida, y que en Nueva York se amplifica. Lo que sucede en la Rainbow Room, textualmente en la obra, es que la sangre o los fluidos de 001 se utilizan en intentos de reproducir la anomalía en otros niños. Se muestran agujas, tubos, cajas de registros y un monitor que enciende cuando ciertos parámetros se alcanzan. En la serie, Eleven y otros niños fueron objeto de experimentos que incluyen pruebas de aislamiento y, sugerido más que mostrado, manipulación física de su estado. Para conectar a ambas versiones no bastan las resonancias temáticas. Necesitamos evidencias concretas. Aquí van 3. La primera, el roster/registro numérico 001 a 011 aparece en escena en la obra. La segunda, la escena de transfusión está representada mediante un montaje de imágenes y sonidos que coincide con la iconografía de los archivos del laboratorio de Hawkins en la serie. La tercera, hay un diálogo sucinto en la obra donde un científico habla de replicar la chispa o propagar el campo, frase que en la serie aparece como parte del argot técnico de los investigadores, aunque con palabras distintas. Sumadas, estas pruebas sitúan la hipótesis de continuidad entre los experimentos en la obra y los experimentos en la serie como de plausibilidad media-alta. Reitero, la obra lo plantea, la serie sugiere. La conclusión de identidad absoluta no está confirmada por fuentes puramente televisivas. Es una lectura coherente, pero todavía interpretativa. Patty Newby merece un párrafo cognado. En la obra, Patty se presenta como figura emocional clave. Es una joven que, en la versión de Londres, parece adoptada y cuyo vínculo con Henry fluctúa entre el afecto y la desconfianza. En la versión de Nueva York, ciertas escenas aclaratorias insinúan una relación aún más íntima. La obra sugiere, pero no obliga a leerla como hija biológica. Lo importante no es su parentesco legal, sino su función dramática. Ella es quien cataliza una posibilidad de humanización en Henry. Hay 3 evidencias escénicas que sostienen la lectura de Patty como palanca de redención potencial. Una, varias escenas la muestran tocando a Henry en momentos donde otros personajes retroceden. 2, en el clímax teatral, una línea, breve pero repetida, funciona como mantra que Patty pronuncia cerca del personaje. Esa línea aparece en el libreto como una invitación de cercanía. Y 3, la puesta en Broadway añadió gestos físicos y una secuencia ampliada donde su acción directa altera el curso de una proyección del Mind Flare. Es decir, su intervención tiene efecto dramático visible. A partir de eso podemos construir la hipótesis de que Patty es tanto la llave afectiva como el elemento narrativo que la temporada 5 podría explotar para ofrecer un arco de redención humano en un monstruo que hasta ahora ha sido más idea que persona. Clasificación de plausibilidad: media. La obra hace plausible que Patty tenga peso, pero convertir eso en hecho televisivo depende de decisiones que aún no están dadas. Ahora, ¿qué cambia entre Londres y Nueva York y por qué esos cambios importan para la lectura de Season 5? La versión londinense tiende a sugerir, la neoyorquina tiende a afirmar. En Londres, el Mind Flare se representa con proyecciones y sonidos, evocador, intangible y por momentos ambiguo respecto a la agencia de Henry. En Nueva York se introdujo un Old Man Brenner en el prólogo y se materializó una versión física del Mind Flare, una escultura-efecto monumental que obliga a confrontar la idea de que no todo es solo memoria o trauma. Hay una figura que ocupa espacio. Esa adición tiene 2 consecuencias narrativas. Convierte la amenaza en algo más unívoco, un antagonista físico que puede ser destruido o confrontado. Y refuerza la noción de continuidad con la serie, porque la televisión suele resolver amenazas con confrontaciones tangibles. 3 evidencias del peso de esos cambios: la inclusión del Old Man Brenner en el libreto de Nueva York y su escena remarcada en los programas de mano, la aparición física del Mind Flare como objeto escénico en Broadway, documentada en reseñas y fotos,
y la ampliación de escenas de transfusión y laboratorio en la versión neoyorquina que muestra con más detalle las máquinas y el roster, lo que reduce la ambigüedad sobre la procedencia técnica del fenómeno. Con esos añadidos, la versión de Nueva York empuja la lectura hacia la posibilidad de que la serie reconozca y utilice esas piezas como verdaderas pistas narrativas para la temporada 5. Pero, atención, empujar no es confirmar. La diferencia entre versión y canon televisivo es real y hay que marcarla siempre. Entrelazado con estas estructuras está un motivo recurrente que la obra trabaja con insistencia: la memoria como territorio. El Mindscape, esa representación teatral del espacio mental donde se alojan recuerdos y traumas, es representado con capas de proyecciones, objetos flotantes y voces superpuestas. Escénicamente, cuando la obra coloca a Henry dentro del Mindscape, lo que vemos son fragmentos de una cena, una habitación con un reloj detenido y la silueta de una figura que se recorta como si fuera una segunda piel. Esa puesta de escena es la forma que la obra tiene para decir: lo que persigue a este personaje no es solo el poder, es la historia que lo contiene. En la serie, la noción de memoria como lucha interna aparece con fuerza en momentos donde personajes atraviesan recuerdos implantados o recuerdos que son trampas de una conciencia mayor. Vecna, antagonista. Nuevamente, la obra no inventa la idea, pero la cristaliza visualmente, y al hacerlo, ofrece pistas sobre cómo se puede narrar la resolución de esa lucha en la televisión, a través de objetos, telescopio, fechas, 6-11 de 1959, y actos humanos, transfusiones, la figura de Pari. Antes de proseguir con las implicaciones directas para la temporada 5, conviene hacer una anotación metodológica. Cada teoría que propongo a continuación se apoya siempre en al menos 2 indicios textuales o visuales. He aquí un ejemplo de cómo aplicaremos ese estándar en las lecturas que sigan. La hipótesis de que la lista 001 a 011 en la obra es la misma cadena que el proyecto de niños en el laboratorio de Hawkins en la serie se sostiene porque 1. La obra muestra un roster con esas designaciones y 2. La serie muestra en archivos y memos experimentos con niños identificados numéricamente. Un tercer elemento, la similitud de los procedimientos, aislamiento, pruebas de campo y uso de fluidos, refuerza la hipótesis. 3 pruebas, por tanto, roster, documentos y procedimiento. Esa triada será el patrón que aplicaremos a todas las conjeturas fuertes. Si no hay al menos 2 o 3 evidencias, la teoría será etiquetada como de plausibilidad baja o meramente sugestiva. Volviendo a la obra, el clímax teatral, tal como está montado en la versión extendida, une visualmente la Rainbow Room y la Cueva de Nevada por medio de una proyección que hace coincidir la imagen de un telescopio con la silueta de una criatura. En el programa de mano de Broadway se reproduce esa imagen, la silueta de Vecna sobrepuesta a la placa del telescopio. Es un gesto gráfico que funciona como declaración de intenciones. La obra está diciendo al espectador que existe una correlación entre el artefacto y la entidad. En la serie hemos visto fichas visuales similares, fotografías, polaroids, objetos con huellas, pero la obra pone el sello simbólico con más franqueza. ¿Qué implicaciones tiene esto para la temporada 5? 3 posibilidades saltan a la vista y conviene catalogarlas por plausibilidad, con sus evidencias. Hipótesis A, de alta plausibilidad. El Mind Flare tiene su origen en una interacción física con partículas o energía en Nevada y esa energía fue aprovechada por experimentos posteriores en Hawkins. Evidencias. 1. Presencia del telescopio en escena y en archivos. 2. La fecha 6-11 de 1959 ligada al incidente. 3. Escenas de transfusión en la Rainbow Room que reutilizan fluidos de 001. Razonamiento. La repetición de objetos y fechas en ambos medios apunta a un mismo evento fundacional. Interpretación. Si esto es usado por la serie, la temporada 5 podría mostrar archivos que confirman esta línea temporal
o personajes encontrando el mismo telescopio como clave. Hipótesis B. Media plausibilidad. Henry no es puramente villano, es a la vez catalizador y criatura poseída por una entidad memética que se alimenta de memoria. Evidencias. 1. En la obra, la representación del Mindscape lo transforma en un receptáculo. 2. Patty actúa sobre él con efectos visibles. 3. El discurso científico en la Rainbow Room se refiere más a propagación que a control absoluto. Razonamiento. El libreto teatral enfatiza la vulnerabilidad humana detrás del monstruo. Interpretación. La serie podría explorar la ruta de la redención, usando a Patty o a conexiones afectivas para debilitar la entidad. Hipótesis C. Baja plausibilidad. El Mind Flare es un artefacto independiente, introducido por fuerzas ajenas a los experimentos humanos y que solo fue activado por el contacto en Nevada. Evidencias. 1. La obra sugiere anomalía preexistente por la forma en que la luz emerge de la grieta. 2. Algunos pasajes en la versión de NY materializan el Mind Flare como objeto. 3. La iconografía del prólogo, referencias navales, puede leerse como un encuentro más que como una invención humana. Razonamiento. Hay material para pensar en un agente externo, pero la obra en sí privilegia la mezcla entre experimento y anomalía. Interpretación. Esta hipótesis necesita más pruebas para ser tomada en serio en términos canónicos. Cada una de estas hipótesis cumple la regla. Está respaldada por al menos 2 o 3 evidencias del corpus dramatúrgico y por paralelos en la serie. Ninguna se presenta aquí como verdad definitiva. Son lecturas ordenadas por plausibilidad para ayudar a pensar la dirección narrativa que la temporada 5 podría adoptar o contrariar. Antes de cerrar esta parte del mapa, hay que subrayar un detalle que aparece en la obra y que tiene peso simbólico. El motivo del Captain Midnight Telescope no solo es un objeto utilitario. En escena funciona como palimpsesto, un objeto que contiene estratos de memoria. Cuando el telescopio aparece en la casa de la familia Creel dentro de la obra, su placa, su desgaste y la forma en que la luz atraviesa su lente constituyen una huella que la puesta asocia con identidad. En la serie, la fotografía donde aparece ese telescopio es tratada como evidencia. El material televisivo lo presenta como registro, como pista que alguien dejó. Esa confluencia objetual, mismo objeto en ambos medios, es de las pruebas más tangibles que tenemos para sostener la idea de que la obra no es un simple agregado estético, sino una pieza que recontextualiza la mitología de la serie. Termino este tramo con una advertencia narrativa. Hemos desgranado prólogo, Nevada, cueva, telescopio, roster, transfusiones, la Rainbow Room, la figura de Brenner y la emergencia de Patty como catalizadora emocional. La trama principal que une todos estos hilos no está concluida en la obra ni en la serie. Lo que sí tenemos son imágenes encadenadas, fechas y objetos compartidos que permiten construir un relato coherente sobre el origen del Mind Flare y sobre el modo en que Henry/Vecna se constituyó como figura. En la siguiente etapa de este análisis entraremos, con más detalle, en las escenas que la obra reescribe de la serie. Por ejemplo, la cena mortal de la familia Creel y ciertas transfusiones que la serie ha mostrado en fragmentos, y haremos un inventario comparado Londres versus Nueva York. ¿Qué escenas se omiten? ¿Qué escenas amplifican? ¿Y qué cambios parecen diseñados para anticipar decisiones argumentales de la temporada 5? Pero antes de eso, conviene detenerse un momento en la tensión dramática que la obra impone, la sensación de que la humanidad de Henry podría ser la grieta desde la que se resuelven las cosas. Esa tensión es deliberada, y si la temporada 5 decide tomarla, tendría consecuencias emotivas muy potentes para personajes como Joyce, Hopper o los sobrevivientes que ya hemos visto luchar contra ideas convertidas en cuerpos. Nos quedamos aquí, con la imagen del telescopio iluminada por la proyección del Mind Flare y con la fecha 6/11 de 1959 vibrando como un código. La pieza teatral ha plantado semillas, objetos, fechas, personajes, y ahora toca ver cómo la temporada 5 las cosechará o las dejará secas. En la continuación exploraremos las escenas concretas que la obra reescribe, la cena familiar,
el registro de transfusiones y la imagen final que superpone la silueta de Vecna con los rostros de los niños, y clasificaremos, con el mismo método de evidencias, las implicaciones narrativas que todo esto tendría para los episodios finales. Mientras tanto, guarda en mente estas 3 claves: fecha, objeto y la figura de Patty. Son las piezas que la obra deja sobre la mesa para que la serie las use como cierre o como contradicción. Lo siguiente que necesitamos hacer es poner en paralelo, plano por plano, las escenas que la obra rehace y las imágenes puntuales que la serie ya nos dio, para ver dónde encajan y dónde la obra está, deliberadamente, rellenando huecos. Empecemos por una secuencia clásica que la obra reinterpreta con intención: la cena mortal en la casa Creel. En la obra, la cena aparece como fragmento escénico repetido dentro del Mindscape. Vemos la mesa iluminada por un foco que no calienta, platos intactos, un reloj detenido y la voz apagada de la madre. Luego, sin corte brusco, la proyección sobre el screen multiplica la escena hasta que la silueta de Henry se desliza entre las sillas y algo en la luz lo atraviesa. La puesta no simula un simple asesinato, sino la invasión de una memoria. La cena se vuelve paisaje interior. Hecho, obra. La cena es representada como recuerdo físico dentro del Mindscape. Hecho, obra. La silueta que se superpone a la escena coincide visualmente con la forma que se usa para sugerir a Vecna en otras proyecciones de la pieza. Interpretación. La obra sugiere que ese episodio no es solo un acto de violencia, sino el nodo donde la identidad de Henry y la emergencia del Mind Flayer se entrelazan. En la serie, hay imágenes fragmentadas de la familia Creel y de episodios traumáticos asociados a su hogar que funcionan como materiales de archivo para la investigación en Hawkins. Hecho, serie. Existen fotografías, registros y testigos que documentan la tragedia. Hecho, serie. Se nos muestran, en fragmentos, detalles del hogar que coinciden con la iconografía del teatro, objetos, reloj detenido. Interpretación. La serie ya había plantado la cena como episodio fundacional, pero la obra lo convierte en textura psicológica activa, no solo en backstory. 3 evidencias claras que unen obra y serie en torno a la cena Creel. 1. Objetualidad compartida. En ambos medios aparece el mismo tipo de objeto emblemático, relojes detenidos, vajilla específica, que funcionan como puntos de anclaje visual. 2. Superposición silueta. La obra utiliza la figura de la silueta que la serie ha asociado con Vecna. Esta misma silueta aparece en materiales televisivos como montaje visual sobre fotografías. 3. Funcionamiento narrativo. Tanto en la obra como en la serie, la cena actúa como detonante de memoria, trauma, que reconoce la posibilidad de una presencia no enteramente humana. Conclusión interpretativa. La obra está recontextualizando la cena como inserción en el Mindscape, es decir, propone leer ese evento no solamente como un episodio criminal, sino como el lugar donde el Mind Flayer encuentra tejido sensible humano. Esto no prueba que la serie vaya a explotar exactamente la misma lectura, pero sí ofrece una vía narrativa con alta coherencia interna. Pasemos a las transfusiones. Aquí, la obra hace algo doblemente teatral y clínico. En la obra, The Rainbow Room no es decorado, es laboratorio convertido en ritual. Las transfusiones se muestran mediante una coreografía de tubos, luces que pulsan en sincronía y un monitor que chilla cuando cierto ritmo se alcanza. Hecho, obra. Se ve claramente una escena donde fluidos etiquetados con 001 son administrados a otros niños. Hecho, obra. Hay un roster visible en escena con designaciones numéricas. Interpretación. La obra literaliza la idea de contagio o replicación del fenómeno mediante líquidos que circulan. En la serie, vimos experimentos con Eleven y otros sujetos. Vimos procedimientos de aislamiento, registros y documentos que dan pistas por intentos por reproducir o controlar lo que 011 puede hacer. Hecho, serie. Existen memos y escenas fragmentarias que muestran experimentación y registro. Hecho, serie. No hay una transmisión explícita de fluidos como en la obra. La serie sugiere procedimientos, pero suele dejar detalles técnicos implícitos. Interpretación. La obra ofrece una representación explícita y visualmente contundente de algo que la serie dejó disperso como sugerencia. 3 evidencias que conectan transfusiones, obra, serie. Roster numérico.
001 a 011. Aparece en escena teatral y aparece en documentos o archivos de la serie. Iconografía de laboratorio, máquinas, tubos, monitores y la retórica de propagar el campo o su equivalente lingüístico son compartidas por ambos medios. Secuencia de causa-efecto. En la obra, la transfusión precede a la aparición ampliada del Mind Flare. En la serie, los experimentos con niños anteceden a muchas alteraciones psíquicas mostradas luego. Lectura. La obra no inventa la idea de experimentación con niños, la dramatiza como práctica tangible, y la pregunta que deja en el aire es obvia. Si la serie decidiera utilizar esta literalidad, podríamos ver documentado en pantalla el uso de fluidos o la pista del roster como comprobante material. Hoy, esto sigue siendo interpretativo, pero con robustez probatoria dentro del corpus teatral. Otro punto que hay que diseccionar en detalle es la lista numérica 001 a 011. En la obra, el roster se exhibe en varios momentos, no como detalle incidental, sino como mapa operativo. La cámara de luces pasa por cada número, hace pausa y proyecta una palabra clave, por ejemplo, calor, silencio, transmisión, sobre el número correspondiente. Hecho, obra. La numeración y la codificación aparecen explicitadas en escena. Hecho, obra. El montaje hace que el espectador asocie números con funciones de experimento. En la serie, la idea de sujetos numerados es central. 011 es el nombre por el que conocemos a Eleven, y existen referencias a intentos de clasificar sujetos y medir respuestas. Hecho, serie. Los archivos tratan a sujetos como unidades de estudio. Hecho, serie. Existen referencias vagamente documentadas a sujetos previos a Eleven. Interpretación. El roster de la obra rellena ese vacío con una pieza visual que, de trasladarse a la serie, conectaría la numeración de los archivos con un proyecto más antiguo y más sistemático. 3 evidencias que sostienen la equivalencia o continuidad entre roster teatral y archivos de Hawkins. 1. Coincidencia de números. 001 versus 011 y su uso como identificadores. 2. Paralelismo en la retórica técnica. La obra usa términos que la serie convierte en jerga investigativa. 3. La presencia de documentación física, listas, etiquetas, en ambos medios como forma de catalogar sujetos. Esa correspondencia nos devuelve a un punto clave. La obra actúa como pieza sinfónica que ordena motivos dispersos de la serie. Pero hay que ser rigurosos. Ordenar motivos no implica confirmar causalidades televisivas. La obra facilita interpretaciones, no dicta continuidad canónica. Ahora, diferencias entre Londres y Nueva York y por qué esas diferencias cambian la lectura hacia la temporada 5. En Londres, el Mind Flare es, sobre todo, fenómeno atmosférico. Se expresa mediante proyecciones, sonidos y la noción de presencia que no necesariamente es corpórea. Hecho, Londres. Proyecciones, scream y sugerencia. Hecho, Londres. La familia Creel y la escena de transfusiones están tratadas con contención simbólica. En términos narrativos, Londres privilegia la ambigüedad. ¿Fue la mente de Henry la que generó el fenómeno o el fenómeno lo que moldeó a Henry? En Nueva York, Broadway, los cambios son concretos y en algunos casos invasivos para la ambigüedad. Hecho, en Y, aparece un Old Man Briner en el prólogo, documentado en programas y reseñas. Hecho, en Y, el Mind Flare se materializa con un objeto escénico monumental, y hay escenas ampliadas en la Rainbow Room. Hecho, en Y, la intervención de Patty es más larga y su efecto escénico es visible de modo más directo. Interpretación. La versión neoyorquina empuja hacia una lectura en la que la amenaza tiene consistencia física y por tanto puede ser enfrentada o exorcizada. Esto es justamente el tipo de material que la televisión podría aprovechar en una temporada final que necesita cierre dramático.
3 pruebas documentales de los cambios NYC versus Londres. 1. Programa y reseñas de Broadway que mencionan el Old Man Bryner y la escenografía monumental. 2. Fotografías y clips de NY que muestran el Mind Flare materializado como estructura escénica. 3. Testimonios y cambios en el libreto, añadidos de líneas y ampliaciones que registran la intervención de Patty con mayor detalle en la versión neoyorquina. Consecuencia narrativa. Si la serie toma prestadas las apuestas de Broadway, Season 5 podría presentar al Mind Flare como algo que ocupa espacio y que por tanto permite tácticas dramáticas de confrontación, un foco que transforma una metáfora en un objeto de conflicto. Si por el contrario la serie sigue la senda londinense, el final podría optar por resolver a través de memoria, reconciliación y negación del trauma, más que por una batalla con un ente corpóreo. Llegamos ahora a los escenarios posibles para la temporada 5. Haré 3 grandes lecturas, cada una categorizada por plausibilidad y sustentada con al menos 3 evidencias, tal como exige el método que acordamos. Escenario 1. Lectura de alta plausibilidad. Nevada como origen físico del Mind Flare y continuidad experimental en Hawkins. Fundamento: la obra muestra el telescopio en la cueva y marca la fecha 6/11 de 1959. La obra exhibe transfusiones y roster, y la iconografía del laboratorio en ambos medios coincide. Evidencias. Objetual. La presencia del Captain Midnight Telescope tanto en la escena de la cueva como en archivos o fotografías dentro de la narrativa televisiva. Serie. Temporal. La fecha 6/11 de 1959 aparece en flyers y documentos teatrales y se asocia a incidentes que en la serie aparecen en registros y archivos de época. Procedimental. Transfusiones, roster y lenguaje técnico en la obra coinciden con los procedimientos y registros que la serie ha mostrado alrededor de Eleven y otros sujetos. Interpretación. La temporada 5 podría revelar archivos o flashbacks que unifiquen el incidente de Nevada y el proyecto en Hawkins como eslabones de la misma investigación. Probabilidad estimada: alta, media. Motivo: la obra ofrece pruebas convergentes. La serie ya venía sembrando elementos compatibles. La decisión narrativa de unificar orígenes es congruente con una temporada final que busca cerraduras. Escenario 2. Lectura de media plausibilidad. Henry como víctima o vehículo y Patty como palanca de redención. Fundamento. La obra no presenta a Henry como absoluto verdugo, sino como receptáculo. Patty actúa sobre él con efecto visible. La retórica científica en el montaje sugiere propagación antes que control. Evidencias. Dramaturgia. Escenas donde Patty interactúa con Henry y su intervención altera proyecciones del Mind Flare, NY. Visual. La construcción de Henry en la obra como figura desdoblada, sombras superpuestas y momentos en que su conciencia parece dividida. Textual. Líneas cortas en el libreto que funcionan como mantra o invocación por parte de Patty. Obra. Interpretación. La serie podría optar por un arco en el que la empatía humana es la vía para desactivar o reconciliar a Henry, Vecna, no solo la violencia o la técnica. Probabilidad estimada: media. Motivo: la obra sugiere la vía redentora con solvencia dramática, pero trasladar ese arco a la pantalla depende de la voluntad de los guionistas por humanizar a su antagonista en la recta final. Escenario 3. El Mind Flare como agente externo, anterior a los experimentos humanos. Fundamento. En algunos pasajes, la emanación parece preexistir a la presencia humana. En NY, el Mind Flare se materializa como objeto de otro orden. El prólogo naval sugiere encuentro más que invención humana. Evidencias. Prólogo. Referencias navales y la estética del USS Eldridge pueden leerse como un primer encuentro con lo extraño, no necesariamente como invención humana. Escena de la cueva.
La luz que surge de la grieta es presentada como algo que existe antes del contacto. Materialización en Y. La escenografía que vuelve corpóreo al Mind Flare puede leerse como indicio de un agente con agencia propia. Interpretación. La serie podría revelar que los experimentos solo activaron una presencia anterior. Probabilidad baja a media baja. Motivo. La obra deja pistas pero privilegia la mezcla entre intervención humana y anomalía. Además, la serie ha preferido históricamente articular sus horrores con fallos humanos y científicos, más que con mitologías puramente externas. Estas tres lecturas no son mutuamente excluyentes. La obra funciona a favor de una narrativa híbrida. Algo existía, los humanos lo tocaron y la interacción produjo consecuencias imprevisibles. Esa síntesis de alto valor dramático le daría a la temporada 5 textura moral y épica. No solo hay monstruo, hay responsabilidad. Antes de proseguir, un aviso breve de spoilers para quien no quiera detalles específicos de posibles revelaciones de la temporada 5. A partir de aquí enlazaremos imágenes y diálogos que la obra pone en escena y que pueden tener correspondencia con escenas clave en la serie. Si prefieres evitarlo, es momento de detenerse. Si no, seguimos. Hecho. Obra. La imagen final teatral que sobrepone la silueta de Vecna con las caras de los niños es un gesto gráfico que literalmente enmarca a la entidad como conjunto de memorias. Hecho. Serie. La serie ha trabajado visualmente con superposiciones similares, fotografías invadidas, recuerdos solaparros, interpretación y posible desarrollo en Season 5. Esa imagen podría traducirse en pantalla como la revelación de que Vecna no es un individuo, sino sistema, una mente compuesta por fragmentos de infancia, dolor y experimentación. Evidencias que sostienen esta lectura. 1. Visual, superposición siluética, obra y uso de montajes oníricos en la serie. 2. Procedural, transfusiones que traspasan fluidos, recuerdos entre sujetos, obra y experimentos de control de 011, serie. 3. Simbólica, la recurrencia de objetos, telescopio y fechas que actúan como clavos en la memoria colectiva. Si la temporada 5 decide traducir esto en pantalla, las implicaciones dramáticas son varias. Confrontación con la propia responsabilidad de Hawkins, demandas de redención para personajes supervivientes y la posibilidad de que la única forma de derrotar al Mind Flare sea, paradójicamente, la reparación de memorias rotas en vez de su destrucción física. Paralelamente a estas lecturas de contenido, conviene hacer un inventario comparado de escenas que la obra omite y que la serie mantiene, y viceversa, porque ahí están las pistas sobre lo que los guionistas pueden o no estar dispuestos a adaptar. Escenas intensificadas en New York versus Londres, que la televisión podría aprovechar. Old Man Briner, en el prólogo, aporta un enlace generacional y un eslabón militar que la televisión podría convertir en personaje documental, registros, entrevistas. Transfusión ampliada en The Rainbow Room. Hace visible la manipulación física, algo que la pantalla sabe explotar con flashbacks. Materialización del Mind Flare como objeto escénico facilita la creación de set pieces visuales en pantalla. Escenas suprimidas o atenuadas en ñequi que curiosamente la serie podría preferir mantener ambiguas. Ambigüedad del origen del Mind Flare. Londres la conserva más. La televisión puede optar por mantener ese misterio para sostener tensión. Lecturas poéticas del Mindscape que, si se vuelven visuales en exceso, podrían resolver la ambivalencia moral que algunos fans prefieren. La elección entre literalidad y ambigüedad es decisiva. Literalizar demasiado puede ofrecer espectáculo, pero perder matices. Mantener ambigüedad preserva complejidad, pero corre el riesgo de frustrar la expectativa de cierre. La obra ofrece ambas opciones en sus versiones. La serie, en la temporada final, tendrá que elegir. ¿Qué quedaría por remachar antes del cierre? 3 puntos de consecuencia narrativa que la ficción televisiva podría usar, cada uno con su razón de ser. 1. Reaparecer el telescopio como prueba material en pantalla. ¿Por qué importaría? Es el objeto puente entre Nevada y Hawkins. ¿Cómo podría usarse? Como evidencia que legitime un flashback o que active archivos de búsqueda. Consecuencia para personajes,
podría ser la llave para que Joyce, Hopper u otros reconozcan el patrón histórico. 2. Transformar a Patty en figura redentora visible. ¿Por qué importaría? Su intervención teatral tiene peso emocional. ¿Cómo podría usarse? Mediante una escena donde un personaje humaniza a Henry Vecna, debilitando su control. Consecuencia para personajes, posibilidad de reconciliación dramática y sacrificio emotivo. 3. Exponer el roster 001011 como índice de responsabilidad institucional. ¿Por qué importaría? Convierte lo anonimizado en evidencia. ¿Cómo podría usarse? Filtrando documentos que prueban experimentación sistemática y provocan consecuencias legales y morales dentro del mundo de la serie. Consecuencia para personajes, reacciones de culpa, ajustes de lealtades y confrontaciones políticas. Cada una de estas consecuencias tiene impacto narrativo inmediato y a mediano plazo, generan interrogantes morales, movilizan arcos de personajes y pueden funcionar como detonantes para un final con carga emocional y explicativa. Antes de cerrar el análisis, conviene dar un ranking de las conexiones ocultas más decisivas, las piezas que, según el corpus teatral y televisivo, tienen más peso para la temporada 5, junto con un comentario breve de por qué cada una es relevante. Top 1. La fecha 6/11 de 1959 y el telescopio. ¿Por qué? Actúan como sello temporal y objeto ancla que conectan Nevada, la familia Creel y los registros del laboratorio. Relevancia: si la serie pretende cerrar Origen, este vínculo es la evidencia más directa y fácil de traducir. Top 2. El roster 001011 y las transfusiones. ¿Por qué? Convierten la idea de sujetos experimentales en proceso replicable. Relevancia: ofrecen la estructura causal que permitiría vincular a Henry con otras víctimas y a la institución con responsabilidad. Top 3. La figura de Patty como catalizadora. ¿Por qué? Devuelve humanidad y ofrece una vía de resolución no violenta. Relevancia: dramáticamente potente y con alta capacidad para cerrar emotivamente arcos de personajes. Top 4. La materialización del Mind Flare en NY. ¿Por qué? Si se toma, habilita secuencias de acción y confrontación que la serie suele emplear en finales. Relevancia: útil si los creadores quieren un cierre físico y espectacular. Top 5. El prólogo naval, Project Rainbow o USS Eldridge. ¿Por qué? Sitúa la anomalía en un contexto de experimentación militar mayor. ¿Por qué? Devuelve humanidad y ofrece una vía de resolución no violenta. Relevancia: dramáticamente potente y con alta capacidad para cerrar emotivamente arcos de personajes. Top 4. La materialización del Mind Flare en NY. ¿Por qué? Si se toma, habilita secuencias de acción y confrontación que la serie suele emplear en finales. Relevancia: útil si los creadores quieren un cierre físico y espectacular. Top 5. El prólogo naval, Project Rainbow o USS Eldridge. ¿Por qué? Sitúa la anomalía en un contexto de experimentación militar mayor. Relevancia: ofrece una dimensión conspirativa que expande el scope de la amenaza. Para cada uno he incluido evidencias a lo largo del texto. Repito, ninguna de estas conexiones puede considerarse canónica solo por estar en la obra. Son, en estricto rigor, líneas interpretativas fuertes, razonadas y apoyadas en elementos visibles. Cierro con la dimensión emocional que la obra propone y que la serie, si lo desea, puede convertir en cierre digno. La fuerza de The First Shadow no está únicamente en sus efectos, ni en su laberinto de referencias. Está en la insistencia por mostrar que aquello que tememos, el Mind Flare, Vecna, es al mismo tiempo coro de memorias y registro de fallos humanos. Transformar eso en conflicto televisivo significa decidir qué valoramos: la venganza, la reparación, la responsabilidad o la expulsión del mal. La obra pone sobre la mesa la posibilidad de una redención articulada por afecto, Patty, y por evidencia, telescopio y roster. Si la temporada 5 toma esa mesa y la transforma en final, el cierre no será solo espectacular, será moral.
Y ahora, para cerrar como prometí al inicio, ¿qué te parece más decisivo para Season 5? ¿La fecha que arma la cronología? ¿El telescopio que actúa como puente? ¿La lista numérica que desvela responsabilidad institucional? ¿O la posibilidad de que Patty sea la clave humana que nos permita ver a Henry como alguien que puede cambiar? Déjalo en los comentarios. Comparte tu teoría favorita y cuál conexión te parece más decisiva. Si este mapa te ayudó, comparte el video con otro fan que esté armando su propia teoría. Nos vemos en la próxima entrega del Dossier del Lore.